Bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema Nuevas exploraciones y guerras civiles. Las nuevas expediciones. En 1535, Diego de Almagro exploró durante 2 años el área comprendida desde Cusco hasta el sur del continente, actuales Bolivia, Argentina y Chile. Buscaba riquezas, pero se topó con desiertos y la hostilidad de sus habitantes. Por lo tanto, Almagro y sus hombres regresaron al Cusco en 1537 y ocuparon esta ciudad por considerar que pertenecía a su gobernación. Así fue como se inició el conflicto entre Almagro y Pizarro. Las expediciones a Chile. En abril de 1539, Pizarro autorizó a Pedro de Valdivia explorar el territorio del actual Chile. Valdivia enrumbó su aventura con solo 11 hombres y 1000 indios. Al llegar al valle de Copiapó, tomó posesión de esta tierra con el nombre de Nueva Extremadura. Luego marcó al valle de la Concagua, en el que encontró resistencia de los mapuches. El 12 de febrero de 1541 fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo. Los primeros tiempos fueron difíciles, especialmente después del ataque de los indígenas a Santiago el 11 de septiembre de 1541. Reforzado con provisiones y hombres del Perú, Valdivia fundó otras villas como La Serena en 1544. Posteriormente se fue al sur, llegó a las márgenes del río Biobío e inició la guerra contra el pueblo mapuche, Guerra de Arauco. Obtuvo triunfos como la batalla de Andalien y la batalla de Penco en 1550, que le permitieron establecer otras villas, como Concepción en 1550, la Imperial Valdivia en 1552, Villarrica en 1552 y Los Confines 1553. Ese mismo año, Valdivia murió en la batalla de Tucapel. Las expediciones al río Amazonas. La expedición de Francisco de Orellana descubrió de manera accidental el río Amazonas entre el 4 de febrero y el 26 de agosto de 1541. En esa oportunidad intentaba localizar grandes bosques de canela, así como la mítica ciudad de El Dorado. Tras 2 meses de expedición, llegó a su desembocadura en el Atlántico. Orellana regresó nuevamente al frente de otra expedición para recorrerlo en sentido inverso, pero falleció en el intento, ¿no? Aquí podemos observar justamente en la parte inferior, ¿no?, esta pintura donde se representa la fundación de la ciudad de Santiago de Chile, y aquí a la derecha podemos ver esta fotografía, ¿no?, donde se puede apreciar justamente los ríos que conforman la Amazonía peruana. Avanzamos ahora a la siguiente página del texto y encontramos las guerras civiles. Tuvieron su origen en el descontento de Diego de Almagro. Él consideraba que había conseguido muy pocos beneficios de la conquista y que la zona se le había adjudicado o que se le había entregado no se comparaba con el Cusco, que era parte de los dominios de Pizarro. Uno de los puntos de la capitulación de Toledo fue nombrar a Almagro teniente gobernador del Cusco, pero esto no pudo hacerse efectivo. Almagro tomó el Cusco, pero fue derrotado en la batalla de Salinas, ejecutado el 8 de julio de 1538. Posteriormente, seguidores de Almagro mataron a Pizarro en Lima en 1541. Al año siguiente, Diego de Almagro, hijo, se rebeló. El reparto de Huaynarima. Los encomenderos tenían un gran poder y el rey de España, al percatarse de ello, dictó las leyes nuevas. En ellas se disponía, entre otras cosas, el nombramiento de nuevas autoridades y que las encomiendas pasen a otros dueños. La situación se agravó cuando el nuevo gobernador Pedro de la Gasca redistribuyó las encomiendas, lo que se denominó el reparto de Huaynarima. Hernández Girón se rebeló, pero fue derrotado en 1554. La rebelión de Gonzalo Pizarro. Las leyes nuevas establecieron además la creación del Virreinato del Perú.
De esta manera la corona afirmaba su completa autoridad sobre los conquistadores y nombró como virrey a Blasco Núñez de Vela. Ante esta situación, estalló una rebelión encabezada por Gonzalo Pizarro, quien se enfrentó al virrey en la batalla de Iñaquito, actual Quito, en 1546. Tras derrotarlo, lo tomó prisionero y lo hizo decapitar. Gonzalo Pizarro quedó como dueño del Perú. El levantamiento de Diego de Centeno. El 20 de octubre de 1547, la rebelión liderada por Gonzalo Pizarro se enfrentó a la resistencia organizada por Diego Centeno, conquistador que se mantuvo fiel a la corona española, en la batalla de Guarina, de la cual salió victorioso. Seguidamente, y para someter a los rebeldes en su contra, el rey de España envió a Pedro de la Gasca, quien logró derrotar a Pizarro y ordenó su ejecución. Como dato curioso, en la batalla de Guarina, el uso de los arcabuces fue esencial para la victoria de los rebeldes gonzalistas. El arcabuz era un arma de fuego precursor de los actuales fusiles. La bala se metía por la boca del cañón y la carga de pólvora se encendía con una mecha de cordel. Avanzamos al siguiente tema, que lleva por título la lucha de los incas por recuperar su reino. La rebelión de Manco Inca. Después de la muerte de Atahualpa, y para controlar a la población, los españoles nombraron como inca a Túpac Hualpe. Su cargo era decorativo porque el poder lo tenían los españoles. Tras la muerte de Atahualpa, por envenenamiento, ¿no?, de Túpac Hualpa, mejor dicho, por envenenamiento, y la toma de la ciudad del Cusco, los españoles nombraron como inca a otro hijo de Huayna Cápac, Manco Inca. Este colaboró con los españoles, pero 3 meses después se dio cuenta de que ellos querían mantenerlo dominado. Ante esta situación, se levantó en armas y sitió, o sea, cercó la ciudad del Cusco. Fue derrotado en 1536. Se refugió en Vilcabamba, desde donde lideró una férrea resistencia. La resistencia de Manco Inca. En Vilcabamba se estableció un centro de resistencia, un reino inca que debía resistir y al mismo tiempo servir de origen para la restauración. El lugar estaba apartado en medio de la cordillera de los Andes, aunque lo suficientemente cerca como para representar una amenaza al dominio de la corona española. Desde Vilcabamba, Manco Inca trató de someter a antiguas etnias tributarias del Incario, como los huancas, que entonces se habían aliado con los españoles. Su victoria más importante fue en la batalla de Jauja. Ahí derrotó a un ejército combinado de huancas y españoles. El reinado de Manco Inca en esta región duró desde 1536 hasta 1544. Dedicó todas sus fuerzas a resistir a los españoles y a sus aliados. Al mismo tiempo, el gobierno virreinal enfrentó la oposición violenta de los encomenderos. Manco Inca fue asesinado por seguidores de Almagro delante de su hijo Titu Cusi Yupanqui, quien luego narraría este episodio. Los incas de Vilcabamba. Vilcabamba fue el principal foco de resistencia indígena. Ahí se estableció una monarquía incaica, encabezada sucesivamente por 4 legítimos descendientes del linaje gobernante del Tahuantinsuyo: Manco Inca, Sayri Túpac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru I. Ellos encarnaron los últimos esfuerzos de resistencia inca. Sayri Túpac, hijo de Manco Inca, tras la muerte de su padre, le sucedió en el reinado. Sin embargo, inició conversaciones con las autoridades españolas para llegar a un acuerdo. Viajó hasta Lima, donde fue recibido por todas las autoridades virreinales. Aceptó el bautizo con el nombre de Diego. Se estableció en Yucay, prometiendo no sublevarse. Murió misteriosamente en 1560. Titu Cusi Yupanqui, sucesor de Manco Inca, fue criado bajo las costumbres españolas en la ciudad del Cusco. Posteriormente se hizo cargo del gobierno de Vilcabamba cuando Sayri Túpac decidió abandonar el lugar
opuesto al dominio hispano, inició numerosos ataques sin grandes resultados. No obstante, permitió la entrada de misioneros a Vilcabamba y aceptó el bautismo. Túpac Amaru I expulsó a los españoles de Vilcabamba y cerró sus fronteras. El virrey Francisco Álvarez envió una comisión para encontrar una solución, pero Túpac Amaru primero no los recibió y mandó a matarlos. Posteriormente, este líder fue capturado y decapitado en 1572. Antes de su muerte, rechazó el convertirse al cristianismo. Pasamos a la siguiente página del texto y aquí encontramos la resistencia indígena. Fue una reacción ante la amenaza de otra cultura. Se manifestó de distintas formas. Inmediatamente después de la captura de Atahualpa, desgano, falta de colaboración, camuflaje en la adoración de divinidades ocultas, en las imágenes traídas por los españoles, entre otros. La pregunta sería, ¿fin de la resistencia indígena? La muerte de Atahualpa, o mejor dicho, de Túpac Amaru I, significó el fin de los incas de Vilcabamba, pero no de la resistencia. En varias comunidades, sus pobladores fingían aceptar la fe cristiana, pero a escondidas veneraban a sus dioses y celebraban sus ritos tradicionales. Algunos en secreto esperaban el regreso del Inca, si bien era un Inca mítico que debía restablecer al Tahuantinsuyo expulsando a la iglesia y a los españoles. En pleno siglo XVII, o sea de los años de 1600, comunidades indígenas desecharon objetos españoles y se reunían para adorar a sus dioses. Algunos de estos hechos estuvieron ligados a movimientos mesiánicos como el Taquioncoy o el Muro Oncoy. El Taquioncoy, enfermedad del canto, fue un movimiento social, cultural y religioso que movilizó a parte de la población indígena recién conquistada entre 1564 y 72. Propuso el regreso al culto de las huacas y promovió una resistencia encubierta a la religión católica. Una forma de manifestarlo era con un éxtasis colectivo expresado mediante la música y el baile. Los indígenas creían que con estas prácticas podían derrotar al dios europeo, anular el bautismo católico y restaurar el mundo indígena. El Muroncoy, enfermedad de las manchas. Alrededor de 1590 estalló el Muroncoy, que en realidad eran enfermedades que afectaban a los indígenas, viruela, sarampión. Ciertos predicadores aseguraron que era un castigo divino y que el Inca ordenaba rechazar el catolicismo. Los habitantes de varias aldeas celebraron rituales tradicionales. Pese a la represión, los indios continuaron sus prácticas purificatorias, aunque de manera muy discreta. Como dato histórico, uno de los descendientes del último Inca de Vilcabamba, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, lideró un levantamiento indígena contra los españoles. Esta rebelión fue antecedente del movimiento independentista peruano y de América. Muy bien, dominguinos, hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.